Cantares capítulo 1. Hoy nuestro texto se fija en el versículo 3, pero yo quisiera que puedan leer conmigo desde el versículo 1 hasta el versículo 4 para tener todo el contexto y luego nos centramos en el versículo 3 únicamente. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 1 al 4. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Tráeme, en pos de ti correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores, más que del vino, con razón te aman. Amén. Nosotros vimos en la semana anterior, que fue básicamente el inicio de esta serie, que el Cantar de los Cantares lo entendemos como una forma de un amor supremo, ideal, que el Señor está dirigiendo el corazón de Salomón para escribir no necesariamente su historia, aunque ciertamente hay ciertos datos o detalles que nos hablan de él y de su propia experiencia en el amor. Sin embargo, él no está hablando de su amor como si fuera un amor perfecto, sino que él está apuntando al amor de Dios por su pueblo. Y así que lo que encontramos en este precioso canto de amor son palabras dulces hablando del amor de Dios por su pueblo, de Cristo por su iglesia. Y como les decía la semana anterior, es tan importante que nuestra mente pueda subir hacia la parte más santa de todas y no encontrar en las palabras de amor o de intimidad que encontramos en estos textos algo que pudiera distraernos o algo que pudiera llevarnos a pensar en algo terrenal, porque del amor que estamos hablando es incomparable. Este es el amor de Cristo por su pueblo. La semana anterior, en nuestro primer estudio, que se centró en el versículo 2, vimos cómo surgía un anhelo profundo del corazón de esta novia por su amado. Oh, si él me besara con los besos de su boca. Y nosotros hablamos de lo que esto significa en la vida de un creyente, el anhelar a Cristo y desear tener esa comunión tan cercana con él. Pero la novia da razones de por qué ella anhela eso tan profundamente. Dice, porque su amor es mejor que el vino. Y nosotros hicimos una comparación de lo que el vino implica y cómo el vino, que es quizás uno de los placeres, bíblicamente hablando, de los más grandes, que trae alegría, que trae gozo al corazón, es incomparable. Tu amor es mejor que eso que el mundo tiene para ofrecer y que podría ser completamente legítimo. Esto es mucho más que eso. El día de hoy, en nuestro versículo número 3, la novia sigue argumentando y está argumentando de por qué ese amor tan profundo por su novio, por su amado. Y esto tiene que ver con su aroma, con su olor. Y es algo que evoca cosas muy importantes y espero que sea un bálsamo a nuestras vidas meditar en lo que vamos a meditar el día de hoy. El título de este sermón es El dulce aroma de Cristo. Y quiero que pienses conmigo a manera de introducción en lo siguiente. Los olores y las fragancias tienen una participación muy importante en nuestra vida. Nosotros relacionamos cosas a través de los olores. Algunos, de hecho, han afirmado que el recuerdo que nos traen los aromas y los olores es mucho más intenso y duradero que las cosas que vemos o los sonidos. Hay ciertas canciones que te recuerdan cosas. O hay ciertos sonidos que te recuerdan cosas. Hay ciertas imágenes que te recuerdan cosas. Pero los olores tienen un poder tan grande que algunos han dicho, incluso científicamente, que tiene una impresión todavía mucho más profunda en nuestra mente. Y yo estoy seguro que en tu vida hay olores que te transportan, por ejemplo, a tu infancia. Cada vez que voy a visitar a mi abuelita y ella me tiene como cuando yo era un niño, yerba luisa fría con azúcar. Solo oler la yerba luisa fría me recuerda esos días en Machala corriendo alrededor de la casa de los abuelos y me recuerda días tan lindos. Y seguramente tú tienes recuerdos que te trae
el olor. Olor a café, olor a una cierta comida. El olor es tan poderoso que puede transportarte a tu infancia, a la casa donde creciste, a momentos importantes de tu vida, pero escucha lo que voy a decir, también te puede llevar de regreso a los brazos de la persona amada. El olfato es el sentido por medio del cual nosotros procesamos los olores, y los olores pueden ser clasificados de muchas maneras, pero nosotros vamos a clasificarlos de una manera sencilla. Hay olores que son agradables y olores que son desagradables. Los olores son capaces de traernos recuerdos y de darnos placer, como por ejemplo cuando uno huele un cierto lugar. Una vez un amigo, cuando trabajaba todavía en Terrasol, vino a mi oficina en la casa y entró, y justo yo estaba escuchando música clásica y estaba el olor a café, y él entró y dijo: esto huele como a santidad de lo alto, me decía. Los olores son capaces de darte placer y de sentirte cómodo en un lugar. Por eso es una parte importante. A los olores agradables se les llama aroma o fragancia. Y de eso habla nuestro pasaje el día de hoy. Este pasaje habla de los olores y de la fragancia que significaba para esta mujer amada el olor de su marido, esa fragancia que venía de él. Y este pasaje tiene que ver con una alabanza por eso. Esa es la razón que yo le he puesto el dulce aroma de Cristo. Porque es como ella lo muestra, como un olor, que es como una dulce fragancia que le recuerda quién es Él. Quiero que pienses conmigo esta imagen, y creo que mientras voy creciendo en mi vida, las imágenes me gustan más porque uno comienza a clavar ideas. Piensa en esas mujeres que se sienten amadas por ese hombre que tuvo que irse lejos, quizás por estudios, quizás por algo así, y entonces le llega una carta. Estoy hablando ya de la vieja escuela, eso se está perdiendo. Pero entonces llega la carta, pero no llega solo la carta con la letra del esposo amado, sino que el hombre le tiró perfume antes de mandarla. Ella toma la carta y no solo ve su letra, sino que al oler la carta le recuerda a su amado, y casi como que sintiera la necesidad de tener que abrazar esas cartas como si fueran una parte de él. Ese es el tipo de sensación que encontramos en este pasaje. Una sensación de ese aroma, de esa fragancia que le recuerda a ella cuánto ama a su amado y lo bien que le hace esta fragancia. Pero quiero adelantarte una cosa antes de poder ver nuestro bosquejo. En este texto, ella no solamente habla de la fragancia que implica para ella, sino que esta fragancia es tan grande, tan abundante, traspasa incluso lo íntimo, porque aún las doncellas, al oler esa fragancia, lo aman. Esto tiene que ver con el efecto, un aroma que es tan poderoso, tan grande, tan maravilloso en la vida de los que están cerca, que no solamente aquella que disfruta de la intimidad con este marido, no solo aquella que conoce esa fragancia de la forma más profunda, sino que, por decirlo así, tú no puedes atrapar la fragancia. Cuando alguien se echa perfume, ojalá se quedara dentro de un cuarto. Pero entonces sale y no lo puedes contener y comienza a llenar toda la casa. Es como si ella estuviera diciendo: tu olor, tu fragancia es tan gloriosa que no solo yo la percibo, no solo yo la disfruto, sino que todos los que la perciben te aman y la anhelan. El bosquejo en esta mañana es un bosquejo muy sencillo, hablando del dulce aroma de Cristo. Vamos a ver estas tres cosas, creo que aparecen de manera muy clara en el versículo 3. En primer lugar, vamos a ver cómo el dulce aroma de Cristo, en primer lugar, es fundamentado o está fundamentado en las excelencias del carácter de Cristo. El dulce aroma de Cristo está fundamentado en las excelencias del carácter de Cristo. En segundo lugar, el dulce aroma de Cristo es revelado en la esperanza que trae su nombre. Y en tercer lugar, el dulce aroma de Cristo es evidenciado en el efecto que causa en los demás. Así que, en primer lugar, fundamentado en las excelencias de su carácter.
En segundo lugar, revelado en la esperanza que trae su nombre. Y en tercer lugar, evidenciado en el efecto que causa en los demás. Yo quiero que me acompañen y quiero que veas conmigo en tu Biblia, y vamos a ir a algunos textos más adelante en un ratito, pero no pierdas el Cantar de los Cantares 1:3. Mira cómo empieza nuestro texto de esta mañana. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Tus ungüentos tienen olor agradable. En la Reina Valera dice, a más del olor de tus suaves ungüentos. Quiero que me permitas hacer en primer lugar algunas observaciones a esta frase de nuestro texto. Esta frase, como ya hemos dicho, si la conectamos con su contexto, es parte de la explicación que da esta novia enamorada que está muerta de amor por este novio, por este esposo que ama, que está dando las razones de por qué ella desea un beso de sus labios. Bésame con los besos de tu boca, porque tu amor es mejor que el vino, pero tus olores, tu fragancia, es parte de ese contexto. Y este anhelo se deriva de la dulzura o de lo agradable de los olores de su amado. La palabra que se utiliza aquí, o que es traducida para nosotros, es la palabra ungüentos. En el texto hebreo, esta palabra está bien conectada con la palabra o la idea de aceite. Un diccionario dice que esto tiene que ver con el árbol del olivo y con los productos que fluyen de ese árbol. Y entonces ahí incluye el aceite de oliva. Así que cuando habla de ungüentos, está hablando de ese aceite mezclado con especias con la que uno se frota. Como hoy tenemos cosas mucho más modernas, ¿verdad? Cremas y tenemos diferentes cosas que nos ayudan, que refrescan, que nos ayudan con las fragancias. Bueno, está hablando de eso que su amado se unta sobre sí. Ese ungüento, ese olor que fluye de lo que se pone, es lo que dice que es tan agradable. La palabra agradable, que en la Reina Valera se traduce como suave, es la traducción de un vocablo que significa algo que es precioso, bueno, hermoso. Pero como estamos hablando de olores, no se puede decir que un olor es hermoso. Se dice que un olor es agradable. O alguien puede describirlo de otra manera, como los traductores de la Reina Valera lo hicieron. Tus olores o los olores de tu ungüento son suaves. Qué linda descripción. Y lo que tiene que ver es cómo ella percibe el aroma de su hombre. Lo ama, eso es parte de lo que ella recuerda y la razón por la que ella anhela estar cerca de él. Ahora, claramente, no estamos hablando aquí simplemente de la connotación humana. Estamos diciendo que esto es una historia extraordinaria. No está hablando de un amor como el de nosotros. Hay historias de amor que son preciosas, pero todas son imperfectas. No hay ninguna historia de amor como la de Dios por su pueblo. Y por eso tenemos que levantar el estándar para no hablar de esta relación, sino de esa relación. Pero lo entendemos porque esto es parte de lo que vivimos en nuestra vida normal. Ahora, está hablando de Cristo. Cristo es ese que se unta ese aceite con especias que es tan agradable, que es tan suave, que es tan deseable, que es lo que está en el recuerdo de su novia, su pueblo. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo al hablar de Cristo en esto? Y yo quiero que ustedes presten mucha atención a lo que voy a decir. Les digo, hay muchas cosas preciosas y aplicativas aquí, pero tenemos que presentar un argumento. Así que yo anhelo que ustedes puedan seguir lo que voy a ir diciendo. La excelencia del carácter de Cristo es el fundamento de su dulce aroma en la vida de un creyente. ¿Sabes qué es ese aroma? Ese aroma que es tan deseable de Cristo para nosotros son las excelencias de su carácter. Es lo que Él es. Y eso se conecta con ungüento y aroma. ¿Pero cómo se conecta? Bueno, tenemos que entender en primer lugar cuáles son o cómo se usaba el aceite o los ungüentos en la Biblia y en el Antiguo Testamento. Y hay rápidamente por lo menos 5 cosas de cómo se usaba el aceite o los ungüentos. En primer lugar, se usaba para poder señalar
o separar a alguien para un tipo de ministerio especial. Por ejemplo, ustedes recuerdan la historia del profeta yendo a la casa de Isaí y preguntándole por los hijos, y dice, no, este no es. Y de pronto, yo tengo uno menor que está allá en el campo con las ovejas. Y se fue, y cuando lo vio, dijo, este es. Y lo que hizo fue ungirlo con aceite. ¿Qué significaba eso? Que estaba siendo separado para una función especial. Los sacerdotes tenían que ser ungidos para poder ser puestos en ese lugar en el que iban a servir a Dios. Los profetas igual. Todo esto era una muestra. Se usaba aceite para decir, este es el que ha sido escogido. El aceite era una muestra de señalamiento. El segundo uso es que el aceite también se usaba de una manera medicinal, por ejemplo, para curar heridas. Ustedes recuerdan la famosa parábola del buen samaritano. Ese hombre fue golpeado, dejado en el piso, pasó uno, no lo vio, pasó el otro, no lo vio, o mejor dicho, lo vio y no sintió nada, deseo de ayudarlo, pero vino uno que era el menos indicado, era un samaritano. Y cuando lo ve, es movido a compasión, lo levanta y dice que lo lleva y cura las heridas. ¿Con qué? Con aceite. El aceite como una forma de curar, de restaurar, es una de las imágenes bíblicas también. Recordamos esto en la frase muy importante de Santiago, cuando dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? Sí, llamen a los ancianos para que puedan orar poniéndoles aceite. La idea no es que el aceite tuviera un poder milagroso, la idea era medicinal, curativo. Hágalo uno y hágalo otro. Así que la idea es, el aceite servía para señalar a alguien en un oficio especial, el aceite servía para poder curar heridas, el aceite también servía para refrescar al cansado. Y la historia quizás más célebre que viene a nuestras mentes, que es una historia dulce, es cuando el Señor Jesús entró en esa casa y esa mujer, María, quebró ese frasco y acuérdense la idea, se esparció el aroma y ella comenzó a untar los pies del Señor. Esa es la forma tradicional en la que se untaba y se ayudaba a un viajero o a alguien que venía a visitar una casa. Y era una forma de mostrarle amor, pero para eso también se usaban los ungüentos. En cuarto lugar, también para hacer resplandecer el rostro. Literalmente el Salmo 104:15 dice esto, que el aceite sirve o el ungüento sirve para hacer resplandecer el rostro, es para hacer hermosear. Hoy lo podemos ver de otra manera. Si tú llegas con el rostro brilloso, no sería una virtud. La gente trata, quiero ver que no esté brilloso mi rostro. Pero en esos días la idea era, alguien que se untaba, era como que se preparaba y no se veía sin preparación, sino alguien que resplandecía su rostro delante de otros. Así que el aceite también servía para eso. Pero en último lugar, el aceite también servía para consagrar los utensilios sagrados. Por ejemplo, antes de poder utilizar los elementos del templo, les tuvieron que hacer toda una preparación como una santificación para poder utilizarlos para el servicio de Dios. ¿Y qué fue lo que usaron? Aceite o especias aromáticas, a través de las cuales en ese ungüento prepararon y separaron. Así que, en primer lugar, mi argumento es este. Estamos mirando la figura de este aceite. ¿Cómo se usa el ungüento? Ya vimos. Ahora, la pregunta es, en segundo lugar, ¿qué es lo que significa esto o a qué apuntaba el uso de este tipo de aceite y ungüentos en diferentes cosas de la Biblia? Hermanos, yo quiero que ustedes recuerden esto y escúchenme con muchísima atención, los niños también. Cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que saber que el Antiguo Testamento nos presenta en forma de sombras las cosas que en el Nuevo se revelan con mayor claridad. El aceite, el bañar algo, el frotar algo, el separar algo con este ungüento implicaba o mostraba algo que iba a ser mucho más importante que eso. Y eso es el hecho de que el Espíritu Santo iba a hacer eso en la vida de Cristo. Nosotros vemos a Cristo y recuerden la palabra que se utiliza para hablar de Cristo. Cristo es el Mesías, el Cristo significa el ungido. Aquel que tiene la marca como el rey. David era el ungido porque fue marcado para decir, este es el que va a ejercer eso. ¿Y cómo fue esa marca? Con aceite. Bueno,
Cristo es el marcado, aquel que es el que tenía que venir, el que era aquel en quien iba a estar la marca de esa unción. Por eso, todo tipo de ungimiento, todo tipo de aceite, cuando se habla de estos aspectos que hemos hablado, está apuntando hacia Cristo como aquel que fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cargo la obra que Dios le encomendó. Quiero que me sigan, les dije que era argumento, pero esto es bien importante. Hoy en nuestra lectura bíblica congregacional, providencialmente leímos un texto que tengo aquí en mis notas, Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Quiero que lo escuches con atención. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, escuchen, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Qué preciosa figura. Está citando el Salmo 45. Y que, por cierto, el Salmo 45 es un texto clave para interpretar el cantar de los cantares, porque el Salmo 45 es un canto de bodas, un canto de amor, y se habla de Cristo. En el Salmo tú no lo percibes muy bien, aunque sabes que está hablando de Dios, pero aquí dice, y del Hijo se dice, te ha ungido con ese óleo más que a tus compañeros. Por lo tanto, el Espíritu Santo fue prometido en el Mesías, de manera que el Mesías iba a disfrutar de ese ungüento maravilloso de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Y quiero que pienses conmigo, porque quiero hacer un recorrido bien rápido mental de cómo es la participación del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Piensa conmigo. Desde la eternidad, Dios le promete al Hijo que Él le daría un cuerpo y le promete el poder y la compañía del Espíritu Santo. Luego nosotros vemos en la concepción, aparece el ángel y le dice a María, he aquí que concebirás, pero el santo ser que nacerá, pero ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, y el santo ser que estará dentro de ti será santo. El Espíritu Santo en la concepción. Pero luego vemos el Espíritu Santo cuando María va embarazada a darle la noticia a su prima. Vemos un movimiento del Espíritu Santo ahí, como el niño saltó. Y vemos una relación ahí en la vida de Juan el Bautista conectada con Cristo. Luego lo vemos en su infancia. Lo vemos durante su crecimiento. Dice que el Espíritu lo ayudaba y que él crecía y se desarrollaba en todas las áreas. El Espíritu estuvo con él. Hay algo que me conmueve tan grande cuando veo a un bebé en los brazos de su madre. Mi Salvador tuvo esa edad también. Y se lo veía así de indefenso. Pero el Espíritu Santo estuvo con él. Y lo guiaba, le enseñaba, le permitía crecer. Finalmente, oficialmente, el día de su bautismo, el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma y se puso sobre su hombro. ¿Qué significa eso? Él es el escogido. Y la voz dice, este es mi Hijo amado. Es como si se hubiera puesto aceite sobre él. Este es. Pero luego, a través de todo su ministerio, vemos cómo poderosamente Él obra en el poder del Espíritu Santo. Él es verdadero hombre. Y por lo tanto, como hombre, limitado por las cosas que la naturaleza humana tiene, pero esa naturaleza humana está siendo ayudada por el ministerio del Espíritu Santo, quien dice que cuando venía en medio de la aflicción, era ministrado por ángeles. Todo ese tipo de cosas nos muestra cómo el Espíritu Santo estuvo siempre con él. Lo mismo vemos en los periodos de prueba, en la hora de su muerte. Él resistió la ira de Dios porque el Espíritu Santo estuvo con él. Y luego resucitó. Y aunque la resurrección es una obra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el libro de Efesios se enfatiza la resurrección de Cristo como si fuera hecha en el poder del Espíritu. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes sean conscientes del poder que tienen, el mismo que operó poderosamente en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos. Fue el Espíritu, fue esa unción en él, fue esa fragancia puesta alrededor de su cuerpo
lo que permitió que Él viviera la vida espléndida, que muriera la muerte maldita y que resucitara de la manera gloriosa en la que resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y adivinen qué, el Espíritu Santo sigue obrando. Porque Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos, yo estaré en medio de Él. Él no está aquí físicamente, porque Él está sentado en la diestra del Padre, pero está con nosotros por medio de su Espíritu. El Espíritu es esa preciosa fragancia y aceite que marca, Él es el que sostuvo, el que embelleció el rostro de Cristo. Y por eso nosotros podemos ver que su aroma es tan dulce. Pero mi tercer línea de razonamiento aquí es, hemos visto los usos, hemos visto cómo el Espíritu Santo participa en la vida de Cristo como el cumplimiento de ese uso, pero en tercer lugar, yo quiero que pienses en algunos textos que nos muestran la belleza de nuestro Cristo, la belleza y la fragancia tan dulce de su aroma. En el Salmo 45, que es una canción de amor, como les dije, quiero que vayan conmigo ahí un minuto. No pierdan Cantares, pero vayan al Salmo 45 rápidamente. Yo quiero que escuches lo que dice el versículo 2 del Salmo 45, en donde se nos habla de este amor y se habla de Cristo, porque Hebreos lo interpreta así. Dice en el Salmo 45, versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama de tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿De quién se dice esto? De Cristo. ¿De quién más se podría decir el más hermoso de los hijos de los hombres? Pero, hermanos, ¿en qué cosas vemos esa hermosura? ¿Y cómo es posible que Él sea el más hermoso de los hijos de los hombres? La respuesta es porque el Espíritu Santo lo ungió, hizo brillar su rostro y lo capacitó para hacer las obras más deseables y gloriosas que cualquier hombre pudiera hacer. Nuestro Cristo es deseable, su aroma es dulce y es gracias a que el Espíritu Santo estuvo con Él. Quiero que veas conmigo 3 pasajes en el libro de Isaías que son maravillosos como recordatorio de que el Espíritu vino sobre Él, lo ungió y mira lo que hizo en resultado de eso. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías 11, versículos 1 y 2. Voy a leerlos rápido por el tiempo. La palabra de Dios dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Escucha esto, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Qué maravilloso cuadro de quién es Cristo. Esa unción, eso que se puso alrededor, huele tan deseable y es una fragancia tan dulce, tan suave, por causa de que lo que el Espíritu hizo en él, le dio espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Nadie es como Cristo. Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4. Mira un poco más adelante. Isaías 42, versículos del 1 al 4. Mira lo que dice la Escritura. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Nota lo que dice ahora. He puesto mi espíritu sobre él. Y nota el resultado. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará, ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y en su ley esperarán las costas. Hermanos, Cristo hizo estas obras y su vida, su carácter se vuelve tan deseable por causa de que el Espíritu estuvo sobre él. ¿Y cómo es nuestro Cristo? Déjame describírtelo. Es aquel que es capaz de abrazar al desanimado, al desfallecido, a ese pábilo que está humeante. El pábilo humeante es la parte de la vela
cuando ustedes tienen la vela completa, está dando luz. Pero cuando se acaba todo el material, entonces solo queda la mecha prendida. Y esa mecha ya no da luz, sino que comienza a botar humo. Ya no es útil. Pero Él no apagará ese pábilo. Está hablando del tipo de ministerio que vino a hacer. No vino a proclamar en las calles, no vino a gritar en las calles, no vino a ganar un gran nombre para sí, no. Él vino a traer justicia a las naciones, a tratar con delicadeza, a ser manso y humilde. Y a pesar de todo, no desfallece hasta que haya establecido en la justicia la tierra. Yo quiero que pienses conmigo. ¿Qué característica tan preciosa es ver en alguien que es persistente? Quizás uno de los cuadros más preciosos que un hijo puede ver es a su papá trabajando fuerte, esforzándose para que nunca le falte nada y al mismo tiempo amándolos. Y capaz saben que su papá se acostó tarde, pero lo ven al siguiente día orando en la mañana, saliendo a trabajar otra vez con ánimo, contento. Esa marca de perseverancia a pesar del cansancio, seguramente se desfallece, seguramente se cansa, pero al verlo perseverando hace que yo lo ame y lo respete más. ¿Cómo puede ser con Cristo entonces? El cual al verme no desfallece, ni se cansa, ni dice, no, contigo ya no. Yo he intentado mucho y tú me has fallado muchas veces. Estando en la misma cruz, la gente movía la cabeza. A otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Seguramente tú y yo, si estuviéramos ahí, hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido los que dijimos esas cosas. Aún así, Él está muriendo en la cruz, perseverante. No gritando, no haciendo gran espectáculo a su nombre. Pero su hermosura nos atrae precisamente por el tipo de ministerio que vino a hacer. Él vino a buscar los perdidos. Mira un último texto, Isaías 61, del 1 al 2, que este es el texto que él lee cuando entra en la sinagoga. Y dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Y nota otra vez, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Hermanos, no es Cristo deseable. No es Cristo alguien que nos atrae como aquellos que nos atraen, no por atraer la atención sobre ellos, no por decir muchas palabras, no por figurar, no. Como aquel que no habla muy fuerte, pero trabaja, ama en silencio y hace lo que tiene que hacer. No es Cristo completamente atractivo. No es su olor una dulce fragancia. Esa fragancia que fluye de un carácter que fue untado con esos ungüentos del Espíritu de Dios. ¿Lo puedes percibir? No hay nada como ese olor. No hay nada como el dulce aroma de Cristo. Quiero, antes de ir al segundo punto rápidamente y mucho más breves que el primero, quiero hacer dos comentarios importantes aquí que quiero que prestes mucha atención. El primero es que cuando se habla de Cristo como alguien que está siendo perfumado o que va llevando el aroma por causa del Espíritu, no estamos hablando de Cristo en su deidad, sino de Cristo en su ministerio como mediador. Porque como Dios, Él es el dador de todas esas gracias. Pero como mediador, Él estuvo en la necesidad, humanamente hablando, de ser untado con esas gracias necesarias para que su rostro resplandeciera y para que sea tan deseable por nosotros. Pero quiero hacer un segundo comentario aquí. El mismo Espíritu, escúchame bien, el mismo Espíritu que hace tan deseable a Cristo es el mismo que hoy está obrando en nosotros y haciéndonos deseables para Él. Qué preciosa verdad. Su aroma es atrapante, es el más glorioso de todos.
Pero el Espíritu está haciendo de nuestro aroma un aroma que también sea agradable para Él, porque somos su novia. Y esa es la obra preciosa que Dios hace en nosotros a través de la santificación. Hermanos, el aroma de un creyente debe ser un aroma conforme a esas gracias que el Espíritu unta alrededor de nosotros. Un carácter afable, buenas obras, paciencia, perseverancia, humildad, es parte de aquellas cosas que deberían revelar el aroma de quienes somos. La iglesia debería expandir un aroma que todo el mundo debería conocer. Por eso los inconversos tienen razón cuando dicen, pero si vas a la iglesia, deberías vivir distinto. Es cierto, es para condenación de ellos porque esa es su excusa. Pero están diciendo algo que es cierto. Si el Espíritu que hace tan deseable a Cristo también está en nosotros. Primera de Juan dice que tenemos al ungido que está dentro de nosotros, que hemos recibido esa marca. Si eso es cierto, nuestro aroma también tendría que ser deseable. Que seamos las personas más dulces con las que alguien puede estar o con las que uno quisiera tener comunión, porque olemos a lo que huele Cristo. Hermanos, qué maravilla recordar que solamente por su obra nosotros podemos ser agradables delante de Él. Amén. En segundo lugar, hemos dicho que en este texto vamos a considerar el fundamento de las excelencias de su carácter como esa base para el aroma de Cristo. Pero también hay algo que este texto dice con respecto a su nombre. Y es muy interesante. Así que, en segundo lugar, el aroma de Cristo es revelado en la esperanza que trae su nombre. Mira la segunda parte de nuestro texto en Cantar de los Cantares 1:3. Dice el texto, tu nombre es como ungüento purificado. La palabra hebrea que es traducida como purificado en la Biblia de las Américas tiene la idea, y es quizá mucho más apropiada, la traducción que hace la Reina Valera. Seguramente en la versión que tienes en tus manos dice que ha sido vertido o derramado. Esa es la idea de esta palabra. Es decir, algo que permite que la fragancia o el aroma se esparza en una habitación o en un lugar. Tu nombre no solo es como una dulce fragancia, no. Es como una dulce fragancia que ha sido derramada. Tú sabes cuando el perfume se quiebra, ¿sí o no? ¿Les ha pasado alguna vez o no? Es triste cuando se te quiebra un perfume, pero una cosa queda. Tú entras al baño o al lugar donde se te quebró, no va a durar mucho, pero tú dices, qué poderoso este olor, qué bueno, qué bien que huele. Y tú lo tenías ahí todo el tiempo, pero en un frasquito. ¿Sabes lo que es? Pero descubres y percibes la fragancia dulce que tiene cuando es derramada o puesta sobre alguna superficie para que tú puedas olerlo. Eso es lo que está diciendo aquí. La novia dice de su amado que su nombre es como un perfume que ha sido vertido en un lugar, dejando así escapar su aroma y llenándolo todo con esa dulce fragancia. Hermanos, cuando hay una persona espléndida en nuestras vidas, su nombre evoca las sensaciones más dulces. ¿Es así o no? Solo escuchar su nombre. Así es el nombre de Cristo. Al ver su carácter y saber que ese es el fundamento de por qué su aroma es tan dulce, al solo escuchar su nombre, la fragancia dulce de ese aroma vuelve otra vez a nosotros. ¿Cómo podemos entender esto con respecto al nombre de Cristo? Hemos dicho, esta mujer lo está hablando de su amado. Y de alguna manera, humanamente hablando, podemos entenderlo en la práctica nosotros también. El nombre de tu amado o de tu amada, espero que haga la diferencia. Bueno, de hecho, entre los amados es un poco diferente. Cuando Lady me dice Jorge, sé que algo no está bien. Pero el nombre, escuchar su nombre, evoca el recuerdo de lo que es. Bueno, nosotros podemos entender esto con respecto al nombre de Cristo. En primer lugar, con respecto a la revelación de lo que Cristo es. Piensen conmigo por un momento. Antes,
en el antiguo pacto, era como si la fragancia de Cristo hubiera estado en la botella de la revelación de Dios cerrada. Hermanos, Cristo siempre estuvo ahí, ¿sí o no? Desde Génesis 3:15, que se da la promesa que vendría uno que nacería de la mujer, Cristo está ahí. Pero esto es lo que está diciendo, como si fuera una botella cerrada. Su aroma se escapa un poco, pero está la botella cerrada. Pero cuando Cristo viene al mundo, es como si esa botella, al igual que esa mujer lavando los pies de Cristo, que rompió la botella y el perfume llenó todo el cuarto, el aroma de Cristo hoy puede ser percibido y olido de una manera tan agradable y mucho más poderosa por causa de la revelación de Él en el mundo. Dice un comentarista puritano lo siguiente: el nombre de Cristo no es ahora como un ungüento sellado, como lo había sido durante mucho tiempo, sino como un ungüento derramado que denota tanto la amplitud como la plenitud de las comunicaciones de su gracia en el tiempo del Evangelio. Hoy ese perfume ha sido puesto sobre la superficie de la tierra y podemos oler a nuestro Cristo de una manera que esos santos hombres que vivieron antes que nosotros solamente lo anhelaban. Cristo es tan real, es tan glorioso y su aroma está tan repartido que nosotros podemos disfrutarlo. Pero en segundo lugar, también se puede decir esto del nombre de Cristo con respecto a la dulce fragancia de sus nombres. Quiero que pienses en esto. Así como el nombre de la persona amada trae gozo a aquel que lo recuerda, el nombre de Cristo trae esperanza y protección a aquellos que lo aman. El nombre de Cristo revela quién es Él y cómo nosotros podemos verlo. Y saben, no tenemos tiempo para poder mirar todos los detalles, pero voy a mencionar estos detalles. Nosotros tenemos la preciosa revelación de los nombres que se usan y que específicamente se dijeron: este será el nombre de ese niño. El primer pasaje es en Mateo 1:23, donde dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Escúchame por un momento con toda tu atención. Emmanuel. Emmanuel es uno de los nombres que se le dan a Cristo por causa de su ministerio. ¿Qué es Emmanuel? El mismo texto lo traduce: Dios con nosotros. Cuando los ángeles aparecen en esa alabanza celestial, comienzan a decir que hay buenas noticias en la tierra y buena voluntad para con los hombres, porque se ha revelado ese Mesías, Dios hecho hombre, para poder habitar entre nosotros. Su nombre, Emmanuel, debe recordarnos que Dios no nos dejó en nuestro pecado, en nuestra necedad, en nuestra rebelión, que Dios no nos dejó perdidos en nuestra vida y nuestra vana manera de vivir, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Que Dios estableció un puente entre el cielo y la tierra y envió a su Hijo, que es ese puente, para que todo aquel que camine por él no se pierda. No importa qué tan alejado, no importa qué tanta oscuridad, hay esperanza gracias a Emmanuel. Cuando nuestra alma está perdida, cuando comenzamos a perder el sentido de nuestras vidas, recuerda su nombre. Y al escuchar su nombre, recuerda la dulce fragancia de su nombre. Dios no te abandonó. Dios no te dejó. Dios hizo una promesa y en el tiempo establecido la cumplió a la perfección. Envió a su Hijo, ese Hijo bendito que es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no fue el único nombre. Unos versículos más atrás, cuando aparece a José el ángel, le dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre Jesús, como nosotros lo leemos en español, evoca cuál era la misión de ese que estaban haciendo.
aquel que vino a morir por nuestros pecados, aquel que fue capaz de entregarse por nosotros y que al escuchar su nombre se nos recuerda de una manera preciosa, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El nombre de Jesús nos recuerda el perdón de pecados, pero nos recuerda que el Señor está con nosotros, sosteniéndonos, amándonos, siendo fiel, porque Él ha querido amarnos de esa manera. Cada vez que tengas temor, corre al nombre de Jesús, aquel que vino a morir por nuestros pecados. Cada vez que pierdas esperanza en tu vida o dirección, pronuncia su dulce nombre y que el efecto de escuchar esa palabra, Emmanuel, traiga el dulce aroma otra vez delante de tu presencia. En Isaías 9:6, un texto muy famoso, nos habla de la profecía, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y nota este detalle, y se llamará su nombre. Cuando uno estudia algo así, se abren sus ojos. Hemos leído ese texto 1000 veces, pero aquí se enfatiza cuál es su nombre. Su nombre es Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es el nombre de Jesús. Y su nombre es como un ungüento derramado, capaz de ser percibido y capaz de ser amado por su dulzura. En tercer y último lugar en esta mañana, también nosotros vemos el dulce aroma de Cristo, lo vemos evidenciado en el efecto que causa en los demás. Y así es como termina nuestro texto. Dice, tus aromas o tu ungüento es dulce, tu nombre es dulce, pero luego dice, por eso te aman las doncellas. Estas doncellas, que lo que significa esta palabra o lo que connota es mujeres jóvenes, puras, por eso también se traduce en otras versiones, por eso las vírgenes te aman. Puede ser definitivamente una referencia a aquellos que han nacido de nuevo. Lo que está diciendo esta novia, hablando de ese hombre que ama tanto, es tu aroma y el aroma de tu nombre es tan deleitoso que por eso te aman las jóvenes, las doncellas, las mujeres vírgenes. Y lo que quiere decir probablemente aquí, porque podría interpretarse al ser un poema quizás de otra manera, pero si tomáramos esto como si esto se estuviera refiriendo a los creyentes, porque definitivamente los creyentes son aquellos que tienen una vida santa porque han sido santificados por el Señor, y en ese sentido tenemos un paralelo importante. En Apocalipsis 14, 4 y 5, cuando se habla de los 144,000, que ustedes saben bien y espero que lo sepan bien, que no son los testigos de Jehová, esos 144,000 es una visión que está apelando a algo que luego se explica en el versículo 4 y 5. Dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Eso es lo que dice la revelación. Así que esos 144,000 están vestidos de blanco, está hablando de hombres puros. Y luego dice, esos puros son los que han seguido a Cristo. Es una referencia a la iglesia. Así que piensen en esto. Si estas doncellas que aman a este novio se refiere a la iglesia, nos es fácil entenderlo de esa manera, porque para aquellos que conocen al Señor, no hay nadie como Él. Aquellos que conocen al Señor, nadie es como Él. Este es el amor de Cristo derramado en los corazones, lo cual hace que nos atraiga a Él. Hermanos, escuchen estas palabras de exhortación finales. Si Cristo no es lo que llama tu atención, y quiero que sepas una cosa, a Cristo se lo conoce con el conocimiento. A Cristo se lo conoce de diferentes maneras en la teología,
pero no estamos hablando simplemente de saber cosas de Él. Estamos hablando de Él. Estamos hablando de Cristo. Si el verlo no es lo que ha eclipsado tu alma, lo que te ha tomado de tal manera que no hay nada en el mundo mejor que Él. Si Él no es eso para ti, hay serias preguntas que debes hacerte. Si el mundo tiene tanto atractivo que tienes que esforzarte tanto por mirar hacia adentro porque continuamente te quieres ir, como si hubiera algo mejor ahí afuera, hay algo que no está bien en tu perspectiva. Porque aquel que ha visto a Cristo, aquel que ha percibido la dulce fragancia de su aroma, no puede conformarse con nada menor que eso. Y aunque no estoy negando que podemos luchar y pelear con nuestro pecado, estoy afirmando que aquellos que han visto a Cristo no pueden vivir sin verlo nunca más. Que Él se convierta en esa dulce atracción de por qué ser fieles. En esta iglesia, los miembros te van a defraudar, los pastores te vamos a defraudar, pero Cristo nunca te va a defraudar. Y por eso, mientras nos exhortamos y nos ayudamos, nosotros no decimos, por eso entonces mejor me voy, o por eso ya no voy a seguir a Cristo, por eso, porque el que ha visto a Cristo no puede vivir de otra manera. No puede. Por eso lo amamos. Por eso lo amamos, por su dulce aroma. Pero también ese amor por Él nos lleva a mantenernos limpios de la contaminación del mundo. Por eso son las doncellas, limpias de condenación, limpias de contaminación, amando a Cristo de una manera sincera y con su alma. Pero en esta mañana quiero conceder la idea de que al ser un poema, quizás no necesariamente se refiera a la iglesia o a los cristianos. Vamos a imaginarnos que lo que ella está diciendo aquí es que por causa del aroma de su hombre, todos los que están fuera y todos los que lo conocen se sienten atraídos a él. Y por eso podríamos decir que podría ser también una referencia a todos aquellos que no tienen esa cercanía de intimidad con el novio, pero que son conscientes de la dulzura de su aroma. Esto es lo último que te voy a decir, pero escúchame con mucho cuidado. Hermanos, aun cuando hayan personas en este mundo atrás de sus ídolos, siguiendo, como decía hoy el pastor Taylor, la riqueza, o siguiendo diferentes cosas, pensando que en eso van a encontrar la satisfacción de su vida, Cristo es lo que el mundo necesita, aun cuando ellos lo ignoren y aun cuando ellos lo detesten. Los hombres sin Cristo van por el mundo buscando satisfacer su alma con todas las cosas, y la razón por la que nunca podrán saciarse es porque lo que ellos necesitan es a Cristo. Imagínate lo que estoy diciendo. Es como si ese amor del que tanto quizás idolatras en tu propia vida, estás pensando, yo quiero tener una familia linda, yo quiero un hombre que me ame, yo quiero un hombre que sea así, que me haga sentir segura, que haga esto, y quizás estás idolatrando esa parte de tu vida y estás buscando ese hombre como si pudieras encontrarlo en la tierra, cuando te olvidas que lo que realmente estás buscando, el aroma que percibiste, no es el de un hombre en esta tierra, es el de Cristo. O alguien tratando de encontrar satisfacción en su propia alma, buscando a través de trabajo, de prestigio, de lo que sea, para poder sentirse importante y que alguien lo haga sentir en el lugar correcto. No importa cuánto busques, no lo vas a encontrar, porque el aroma que percibes no se encuentra en esta tierra, ni en una profesión, ni en lo que alguien pudiera ofrecerte. Lo que percibes es a Cristo, y a menos que corras a Él, nunca vas a poder satisfacer lo que tu alma necesita. Por eso te aman. Todos necesitan a ese Salvador bendito que nosotros tenemos. Aun cuando se nieguen y no anhelen caminar cerca de Él, todos necesitan a nuestro Cristo. Siente compasión por las personas de esta tierra.
Ellos están buscando lo que nosotros por fe y solo por gracia hemos encontrado. Es nuestro deber anunciar de ese Cristo y dónde encontrar el aroma que están percibiendo. Al mismo tiempo, qué grave sería, teniendo este aroma, querer ir a las cloacas de este mundo y cambiar el dulce aroma de Cristo por lo que simplemente nos enferma y nos destruye. Que este aroma esté tan pregnado en nuestra mente, en nuestro corazón, como si estuviera tatuado en el alma, de manera que nunca querramos nada más. Busca en Él esa satisfacción necesaria, porque es su dulce aroma el que puede traer paz a nuestro corazón y todo lo que necesitamos. Amén. Quiero decirte en esta mañana que si quizás nos estás visitando o quizás tienes algún tiempo visitándonos, o quizás creciste en esta iglesia como uno de los jovencitos de esta iglesia que ahora son grandes, quiero decirte esto: no importa cuánto busques, la solución está en ese amado, que es su aroma, el que tanto necesitas y anhelas. Ven a Cristo hoy, búscalo con necesidad, porque Él sigue dando y amando abundantemente a todo aquel que viene a Él. Si no sabes cómo hacerlo, acércate a nosotros, los pastores. Ayúdanos, permítenos ayudarte a que puedas percibir ese aroma. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu bondad. Gracias por regalarnos la oportunidad de meditar en este texto tan precioso. Y te pido, Señor, que sea de una aplicación clara, directa en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Gracias por ese dulce aroma de Cristo, su carácter precioso. Ayúdanos a anhelarlo más y más, como esta novia anhelaba a su marido. Señor, bendice tu palabra predicada. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.